Hey, ¿qué onda, mi gente? En esta ocasión, bueno, estamos probando un micrófono un poco nuevo, si así lo podemos decir. Ya lo tenía, pero los otros micrófonos no están cargando, la verdad no sé. Entonces, pues estamos en eso, estamos viendo a ver si compramos uno nuevo o pues quiero armar ya un set para los videos, que se vea más bonito, que no solamente tengan de fondo esta pared. Entonces, pues lo iremos haciendo con tiempo. Por cierto, también los invito a mi nuevo proyecto de paranormal, todo lo que tiene que ver con fantasmas, cosas paranormales, ovnis, etcétera, etcétera. Se llama Inadaptados Paranormal. Síganme si es que les gusta todos esos temas. Puedo contar sus historias y pues espero que les guste ese nuevo tipo de contenido que vamos a hacer. Y pues, pues no tenemos mucho tiempo de haber subido nuestro último video, que fue mi experiencia con Dios. Pero hace poco vi un video que creo que me hizo reflexionar sobre todo lo que está pasando actualmente en mi país, México, respecto a la política. Entonces, pues quise dar mi opinión. Y pues, comenzamos. El título de hoy es... Así es. ¿Por qué yo no creo en la política mexicana? Ah, esto tal vez me vaya a traer varios haters, me vaya a traer personas que no estén de acuerdo con mi forma de pensar y está bien. Ese es mi problema también con el mexicano cuando se habla de política, que quiere que todos pensemos igual a ellos. Yo no he vivido muchas elecciones, yo pues apenas llevo dos. Me tocó la del 2018 y apenas la que pasó, hace un año en el 2024. Pues me tocó vivir cuando hubo otros partidos políticos. Yo nací en el 99, entonces me tocó los dos sexenios que hubo con el partido del PAN. Para los que no son de México, el partido del PAN es un partido de derecha, por así decirlo, que realmente pues no es tan radical, superficialmente, pero interiormente sí. Tiene varios personajes políticos muy radicales dentro de sus filas. Posteriormente, en el 2012 hubo un cambio y regresó el PRI. El PRI es un viejo conocido de los mexicanos que nos gobernó por más de 80 años. Todo lo que fue pues los 90s, 80s, 70s, 60s, los 50, los 40 y cuando se inició, que fue en los 20, todo el siglo pasado nos gobernó el PRI. Después de la Revolución Mexicana estuvo el PRI gobernando y pues no es un partido muy querido aquí en México, es un partido político pues muy odiado, con la mayoría, popularmente es muy odiado y pues la verdad es que pues la gente tiene sus razones, o sea, vivimos masacres, vivimos represión, vivimos abuso de autoridad, vivimos crisis, vivimos robos, vivimos muchas cosas que ese partido nos hizo. Principalmente fue uno de los más corruptos, o es más bien uno de los más corruptos. Digo fue porque actualmente no gobierna en la presidencia, gobierna en algunos estados de México aún, pero creo que es uno o dos, pero ya no gobierna en su mayoría. En los años de 1900 gobernó mucho tiempo en varios estados de la República Mexicana y pues no había ningún cambio en todo el siglo pasado, hasta el principio de los 2000 que entró el PAN. Y pues sus gobiernos también están muy manchados, pues prácticamente más el de Felipe Calderón, que fue el segundo presidente que gobernó bajo el partido político del PAN. Felipe Calderón fue un presidente que inició la guerra contra los narcotraficantes. Esa guerra es muy sonada hasta el día de hoy por nuestra presidenta, entonces pues creo que es un tema que varios de aquí ya conocen o conocieron.
Si tú no eres de México, pues te voy a dar un pequeño resumen. En el 2006 entró el nuevo presidente bajo el partido político del PAN. Este partido político gobernó del 2000 al 2012 y tuvo 2 presidentes. El primero fue Vicente Fox, que duró del 2000 al 2006, y el segundo fue Felipe Calderón, que duró del 2006 al 2012. Durante el sexenio de Vicente Fox, pues la mayor noticia que él tuvo fue la fuga del Chapo y el incremento de los narcotraficantes, o más bien empezó a notarse ahí todo lo que hacía el narcotráfico en el país. Después, pues Felipe Calderón, su mayor escándalo fue que prácticamente al inicio de su gobierno le declaró la guerra a los narcotraficantes. En ese sexenio estuvo también lo más pesado de todo ese mundo del narcotráfico. Estuvo uno de los cárteles más violentos de México, que fue el cártel de los Zetas. Ese cártel fue de los primeros que elevó la violencia en el país más que ningún otro registrado hasta el momento, y pues prácticamente fue una guerra contra ese cártel. Y lo más criticado fue que su comandante, que le decían el superpolicía, Gerardo García Luna, pues estaba aliado con los narcotraficantes. O sea, mientras ellos estaban en guerra, en la presidencia había un narcopolítico, por así decirlo, que pues era notablemente visible que estaban apoyando más a uno. O sea, querían que uno fuera el más grande de todos los que ya había en México, y principalmente pues se apoyó al cártel de Sinaloa. Eso fue todo el sexenio del PAN. Del 2006, bueno, estuvo también criticado por corrupción, por malas prácticas del poder. Entonces también tuvimos una crisis, que fue la crisis del 2008, pero fuera de que el gobierno tuvo algo de culpa, pues fue una crisis mundial. También tuvimos ahí con ellos nuestra primera pandemia, que fue de la influenza H1N1, y pues después, en el 2012, regresó el PRI. PRI es uno de los partidos políticos más odiados de México. Pero ¿por qué regresó el PRI en el 2012? Fuera de que si hubo o no hubo fraude electoral, que eso es otra también. Felipe Calderón cargó con un supuesto fraude electoral, que en un futuro ya después se aclaró de que no fue fraude, simplemente sí ganó. En el 2012 también, Enrique Peña Nieto estuvo con muchas críticas sobre su elección, porque también estaban diciendo que fue un fraude electoral. Porque desde el 2006, lo que fue Andrés Manuel López Obrador, que fue nuestro penúltimo presidente, ya traía pues varios votantes, y pues se decía, o él protestaba por haber tenido o haber sufrido un fraude electoral, hecho que pues nunca se pudo confirmar, ¿no? Y hasta la fecha ya se negó lo del 2006. No recuerdo, o no he visto, o no he investigado si ya se negó lo del 2012, pero hasta la fecha se sigue protestando por esos fraudes, ¿no? Bueno, ¿por qué regresó el PRI? Pues prácticamente el mexicano dijo, bueno, no me funcionó el PAN, y algunos mexicanos no creían en Andrés Manuel López Obrador aún. Entonces dijeron, pues vamos por el viejo confiable, el PRI. Y pues, ¿qué les digo? Supongo que ya a muchos más les tocó la gobernatura del PRI. Este gobierno fue manchado por los 42 de Ayotzinapa. Si no conocen la historia de los 42 de Ayotzinapa, fueron un grupo de jóvenes estudiantes que venían de la región de Ayotzinapa, Guerrero, que tuvieron una desaparición si no mal recuerdo, fue por el 20 y tantos de septiembre del 2014. Este grupo de normalistas, así se le llama, porque van en escuelas normales, que son universidades, donde pues se estudia para maestro y etcétera, en las zonas rurales del país, o sea de México. Entonces
Este grupo de estudiantes fueron desaparecidos. Al principio, pues se comentó de que fue una equivocación, que los narcos se equivocaron, y etcétera, etcétera. Bueno, las primeras versiones de lo que les pasó a estos estudiantes fue que pues se equivocaron, y al parecer los confundieron. Que la verdad no tiene lógica, o sea, ¿cómo vas a confundir a estudiantes que vienen en camiones? Que por cierto, esos camiones sí fueron robados por los estudiantes. Fueron, pues prácticamente raptados, porque ellos venían a una marcha estudiantil también, por el 2 de octubre. Que el 2 de octubre ocurrió aquí, pues lo que fue Tlatelolco 68, ¿no? Que fue pues una matanza que hubo aquí en la Ciudad de México. Estaba en el gobierno del PRI, exactamente estaba gobernando el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y en ese tiempo fue también las Olimpiadas y todo eso. Entonces pues para que no se viera mal México por todos estos estudiantes que estaban protestando, pues lo que hizo el gobierno fue reprimirlos antes de que iniciaran las Olimpiadas. Entonces, pues ellos, los estudiantes de Ayotzinapa, venían a protestar en un aniversario de lo que ocurrió el 2 de octubre. Venían hacia la Ciudad de México, raptaron unos camiones para la Ciudad de México. La verdad no sé, o no estoy muy entendido si estos estudiantes posteriormente regresaban los autobuses en perfecto estado. No lo sé, pero pues decían que según los habían confundido. Pero después circularon varios videos demostrando que pues nada de eso fue verdad, y que realmente los estudiantes pues pudieron de alguna manera identificarse como estudiantes que venían de cierta escuela, que iban a cierto lugar, que iban a hacer este tipo de marchas por el 2 de octubre. Y pues aún así fueron policías, si no mal recuerdo fueron municipales y estatales los que dispararon contra de estos estudiantes en la noche de septiembre del 2014, y pues los reprimieron. A raíz de esto pues se hace una desaparición. ¿Cómo sucede esa desaparición? Pues prácticamente se los llevaron en las patrullas y pues no los volvieron a ver. Y pues fueron los mismos estudiantes los que reportaron esto, obviamente los que sobrevivieron, y se empezaron a difundir videos. Bueno, se han hecho ya varios documentales de lo que pasó ese día. Entonces pues creo que muchos mexicanos lo sabemos muy bien. Y se hizo una declaración que fue que pues prácticamente fueron calcinados por narcos, y pues que ya, o sea, pues los dieran ya por muertos, que no iban a recuperar sus cuerpos y todo eso. Y pues eso querían, que el gobierno quería que los padres de estos estudiantes pues prácticamente se dieran por vencidos, ¿no? Pero los padres de estos estudiantes pues nunca se dieron por vencidos y siguieron protestando, y hasta la fecha se sigue protestando por una verdad absoluta, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente se adjudicó de que ellos podían dar esa respuesta, dar la verdad. Entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto pues se marcó por eso, se marcó por inflación, se marcó también pues por corrupción, mucha corrupción. También de las más marcadas fue que en su gobierno, o más bien uno de sus gobernantes del PRI, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, dio agua a niños con cáncer. Eso fue, creo, si no mal recuerdo, en el estado de Veracruz. El gobernante de ese entonces le dio, en lugar de medicamento, su tratamiento de cáncer o para el cáncer a los niños, les dio agua, simplemente pues para quedarse el dinero de los tratamientos. Entonces fue uno de los escándalos muy marcados en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Eso, y pues lo que tenía su esposa, la Casa Blanca de millones de dólares, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas todo esto que ya venían acarreando estos partidos políticos, el PAN y el PRI, hicieron que varias gente volteara a ver a la última persona que podían confiar, ¿no? Que fue Andrés Manuel López Obrador. Y aquí es donde entro yo.
en ese entonces yo estaba en la universidad, estaba, creo, si no me recuerdo, en primer semestre, segundo semestre, por ahí. Y pues sí recuerdo realmente cómo fue el proceso, el cambio. ¿Por qué? Porque también en ese entonces me hice papá. Entonces, pues tuve beneficios que el partido PRI, por así decirlo, me dio por ser ciudadano, que fue la beca que podía yo tener en la universidad. Y yo tenía en ese entonces un seguro que se llama el Seguro Popular, que fue, pues, son hospitales y clínicas públicas, que son del IMSS o INSTE, como algunos lo conocen. Pues son lugares públicos donde uno se puede atender médicamente. Entonces, pues yo esas dos experiencias las tuve como buenas. Había varias experiencias malas del Seguro Popular, porque aquí en México lo que viene siendo la salud siempre ha sido ineficiente, mala. La verdad, te recomiendo mejor que no te enfermes, y si te enfermas y tienes la posibilidad, vete a lugares particulares que te puedan atender, porque el sistema de salud mexicano es muy malo. Entonces, a mí me tocó en ese tiempo todavía un poco del sistema de salud de lo que era el PRI. Posteriormente entró Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia en el 2018, y con ello hubo varios cambios. Que la verdad, fuera de que si yo era simpatizante o no era simpatizante de su movimiento, que fue Morena, la verdad es que me empecé a ver cambios que eran muy marcados. Si bien se había pobreza, si había ineficiencias de salud, o sea, había muchos problemas en México, y lo sigue habiendo, también de narcotráfico, delincuencia y todo eso, con él se exponenció más. Y aquí es donde mucho cambia la percepción o el pensamiento del mexicano. ¿Por qué? Porque hay muchos que no solamente es que siguieran su ideología, sino que prácticamente lo adoraban como si fuera un dios, un santo. Varias personas pensaban que era el mejor presidente del mundo, cuando realmente pues no lo fue. Sí hizo cosas buenas, como todo presidente, pero hizo más cosas malas, como todo presidente mexicano. Entonces, a mí principalmente lo que me afectó fue que, entrando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo perdí mi beca universitaria y no pude seguir pagando mis estudios. Tuve que dejar la universidad. ¿Por qué? Porque mi escuela estaba prácticamente, pues le llegaban todos los apoyos del PRI, pero cuando entró Andrés Manuel López Obrador los quitaron. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador hizo sus propias becas, que tú las puedes tomar o las puedes sacar registrándote en su portal de gobierno, ¿no? Y te dan la beca si eres apto para la beca. Cosa que cuando yo estuve tardó en reflejarse 2 años. Entonces ya no me tocó nada de eso. También en cuestión de salud, mi esposa se alivió, no existía el Seguro Popular. Ahí atendíamos a mi hijo, porque mi hijo desde que nació sufrió de reflujo, lo tuve que internar por deshidratación, etcétera, etcétera. Había un monitoreo con una pediatra que estaba ahí en el Seguro Popular, pero un día llegamos y nos negaron la consulta. Preguntamos el por qué, y la respuesta fue porque ya había entrado el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar prácticamente quería ser mejor que el Seguro Popular, y yo dije, ok, pues si de eso se trata, qué bueno, o sea, qué chido. Pero no, realmente empeoró el sistema. No hay medicamentos, no hay doctores, no hay especialistas, está saturado todos los hospitales, todas las clínicas de México. Y yo te lo puedo decir, o te lo puedo asegurar, porque apenas este año uno de mis abuelitos paternos falleció por estas malas prácticas que hay ahorita actualmente en el IMSS. Él era derechohabiente del IMSS y murió porque no había especialistas en su rama, que era neumonología, si no mal recuerdo, porque estaban estudiando el posible caso de que tuviera cáncer pulmonar.
Lamentablemente mi abuelito ya no pudo resistir porque le hicieron malas prácticas de salud. ¿A qué digo esto? Le pusieron una sustancia que se hace para hacer un estudio y checar tus huesos, ver si tienes algún tumor cancerígeno, cosa que esa sustancia no le tocaba a él porque era una persona muy mayor, muy delicado de salud y pues no iba a soportar el tratamiento para ese estudio. Cosa que nos enteramos después porque obviamente nosotros no somos doctores, no podemos saber todo lo que los doctores hacen, si es bueno o es malo. Después de que falleció mi abuelito nos enteramos que ese estudio no se le debió haber hecho. Y por ese estudio mi abuelo falleció. No soportó después pues el recuperarse y falleció. También todas sus consultas, todas sus citas y su posterior operación se prolongaron por más de un año. Y no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a millones de mexicanos que tienen estos derechos de salud. Y todo esto lo empecé a notar más con Andrés Manuel. Yo tuve una operación en lo que fue el sexenio de el PAN. Fue una operación que yo tuve a los 9 años, si no me recuerdo, 9, 8 años, que fue de apéndice. Y la verdad, no era nada a lo que es ahora. No sé si por el hecho de ser niño o no, o tuve suerte simplemente, pues fue un poco más rápido mi atención. Pero ahora, apenas hace como un año, llevé a mi hijo por un golpe en la cabeza a lo que es el IMSS Bienestar. Entonces, pues estuvimos ahí por más de 5 horas y no hubo ningún acercamiento. Eso sí, cabe aclarar que nosotros no estamos registrados como derechohabientes. ¿Por qué? Porque no trabajamos al menos yo no trabajo en una empresa donde me puedan dar el seguro. Y yo todos mis gastos médicos los hago por particulares. ¿Por qué decidimos ir a este IMSS o a este hospital? Porque el doctor particular nos recomendó que lo lleváramos de urgencia al hospital por el golpe que había sufrido. Lamentablemente pues no nos atendieron, o sea, realmente estábamos parados, no nos acercaron en ningún momento. Nosotros fuimos, dimos la información que nos solicitaron y todo, porque tenemos que llevar un papel donde diga que no eres derechohabiente, pero te pueden atender, según esto, ¿no? Y pues no fuimos los únicos. Al menos en la sala donde nosotros estábamos habían unas 40 personas con verdaderas urgencias. Había uno que había tenido un accidente en una motocicleta, su piel estaba muy mal. Había una niña que se había descalabrado. Había una persona que se sentía muy mal. Había embarazadas. Entonces ahí estaban esperando hasta no sé cuándo los atendieron, porque yo me rendí y dije, vámonos de aquí, aquí no nos van a atender. Y me fui a una Cruz Roja que estaba cerca de donde yo vivo. Cruz Roja sí es público, pero ahí sí pagas cierta cantidad por la atención. Entonces pues yo me fui y esas personas desde que yo llegué estaban ahí. O sea, ya no sé cuánto tiempo tenían antes, y al menos las 5 horas que yo estuve pues ahí siguieron. Y yo me fui y seguían. Entonces no sé cuánto tiempo se tardaron en atenderlos. Entonces pues yo me fui a la Cruz Roja a atender a mi hijo. Afortunadamente pues no fue nada de gravedad. Sí fue un golpe fuerte en la cabeza, pero pues con unas radiografías y unos estudios que le hicieron ahí mismo, que me cobraron y yo no tuve ningún problema en pagarlo, pues pues se dio que no era más que un golpe común. Me mandaron algunos medicamentos y pomadas para el golpe y etcétera, se acabó. Pero ahí fue cuando yo me di cuenta verdaderamente de cómo está la situación de salud aquí en México. Fuera de eso, la delincuencia ha subido altamente, exponencialmente. O sea, México siempre ha tenido problemas de delincuencia, no solamente en estos sexenios, en sexenios pasados. Pero al menos yo, que trabajo en la calle, pues escucho que la gente lo dice, que antes no se veía así la delincuencia, principalmente en el tema de extorsión. O sea, decían, es que antes tú podías poner tu puesto de papitas, de tacos, en cualquier esquina, y pues sí, el único que te iba a cobrar pues era el gobierno, ¿no? Pero ahora ya te rentean. Si tú te pones a vender gelatinas en la esquina, ya quieren 25,000 pesos al mes por estar vendiendo ahí. Y la gente lo dice, o sea, antes no había esto, antes no pasaba. Y pues sí, o sea, a mí me tocó vivir esas experiencias. A mí también me ha llegado amenazas de extorsiones. Entonces no estoy exento de esas vivencias. Lo he sufrido y lo he vivido.
Llegó el punto en el que pensé en irme a Canadá en alguna ocasión o a Estados Unidos, ver la manera de salir de aquí porque realmente no quiero ese futuro para mi hijo. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo esto, algunas personas o la mayoría de México piensa que estamos bien, piensa que vamos bien, pero realmente no. Y apenas el video que fue se los pongo a continuación. Estoy en la UAM, Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde realmente quede lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, el respeto a la mujer, la equidad. Si usted es el primero que es misógino y machista, no sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lili Telles, tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener de la mujer? Espérenme. Estoy hablando, ¿me permite hablar? Compañeros, nada más una cosa, no faltes al respeto, y no le voy a faltar al respeto a la compañera. No sería la primera vez que lo haga. Nada más, compañero, no te estoy faltando al respeto, solo te voy a pedir una cosa. Está diciendo una cosa muy grave. A ver, compañeros, solo le voy a pedir una precisión. Que por favor cite de dónde saque esa frase que dice que yo dije. Es lo único que le voy a pedir. Me parece que es algo correcto. Punto. Salió en todas las noticias. Si usted lo dijo, no sé dónde está lo incongruente o por qué me pregunta. Si usted fue el mismo que lo citó, el mismo que lo dijo, por eso yo ahorita se lo estoy citando. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda su congruencia? Igual, yo también me pregunto, yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice, ¿no? Todos tenemos derecho a una buena vida. Lo que me cuestiono o lo que me pregunto es entonces dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto habla su presidente Andrés Manuel y ahorita su presidenta Claudia de la austeridad, ¿no? En lo que se basa su partido, que es la austeridad. ¿Dónde queda? Porque si usted no dijera y su partido no mencionara cada rato la austeridad y criticara tanto a los demás partidos, yo diría, bueno, está bien, cada quien tiene el derecho a la vida que quiera, pero simplemente no puede venir a decir eso de la austeridad si no lo hay, si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias. Entonces, no sé si me puede dar una respuesta o se va a salir por la tangente. Este video donde le están reclamando al senador, al que era o fue presidente de la senaduría, Noroña, esta niña reclama sus incongruencias respecto a sus ideologías políticas. ¿Por qué? Porque todo este movimiento llamado Morena se dicta o se basa a unas ideologías de austeridad, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero realmente no es así. O sea, siguen robando igual que todos, y de hecho los principales que robaban en los gobiernos del PRI y del PAN ahora están con ellos y gobiernan con ellos. Entonces siguen la misma metodología de los otros partidos políticos, pero ahora a un nivel extremo. O sea, si antes lo hacían, se robaban, no lo sé, un peso, ahora se roban 100. ¿Por qué? Porque la gente o la mayoría de la gente aún no lo nota, y principalmente es gente mayor que sí vivió en los otros sexenios. Y yo no digo que sean mejores partidos políticos o no, yo no defiendo a ningún partido político, no estoy casado con ningún partido político. De hecho, en la primera elección que yo viví en 2018, yo no voté por ningún partido político. Aquí en México hay una opción donde dice hasta abajo de la boleta electoral, si tú tienes en mente algún otro representante político para que gobierne. Obviamente, pues para no desperdiciar mi voto, yo puse mi nombre. Y no fue en broma o por ignorancia, no, simplemente porque no me sentía identificado con ningún partido político, ni con Morena, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con Movimiento Ciudadano, con ninguno. O sea, estaba asqueado de todo lo que tiene que ver con la política en ese momento. Y actualmente, en las elecciones pasadas, tampoco, o sea, no me incliné hacia ningún partido político, pero sí estaba claro que no quería que siguiera gobernando Morena. Entonces, pues me fui con el que era más probable que le diera competencia a Morena, que fue el PAN. No es porque yo ame el PAN o porque sea fanático del PAN o porque yo crea en el PAN, etcétera. No, simplemente yo dije, pues se ve que es el que más probabilidades tiene de que, pues mínimo, esté a tú con Morena, ¿no? Y voté por ellos. No porque yo estuviera simpatizando con su movimiento, pero simplemente no quería que gobernara Morena. O sea, ya estaba harto de todo lo que yo tuve que vivir con Andrés Manuel López Obrador. Y ver también que, pues, de por sí había carencias, ahora había más. Las cosas subían demasiado. Las extorsiones, la delincuencia, porque él tenía
una forma de combatir la delincuencia con abrazos no balazos, que era pues prácticamente que pues a él le valía madres, o sea, literalmente todo lo que había el país. De hecho, les voy a poner un fragmento de cómo se burló de las masacres que había en México. Aquí está. Ahí están las masacres. Y como pueden ver, con ese tipo de persona tuvimos que lidiar algunos mexicanos, soportando burlas, soportando incongruencias, soportando varias falsedades que él decía. Y hay muchas personas que no solamente es que simpaticen con su movimiento, que está bien, pero simplemente estaban cegadas. O sea, todo lo que decía él era admiración, lo mejor del mundo, y aún siguen así. Entonces teníamos este tipo de problemas en la gobernatura pasada, y yo no quería que viviéramos lo mismo, principalmente porque si gobernaba Morena iban a quitar el poder judicial, que ok, entiendo que no es el mejor del mundo, no le llega a los talones ni siquiera al que es de Estados Unidos, que también en Estados Unidos hay corrupción, no lo llega, pero funcionaba de cierta manera, o sea, no era representado por algún partido político, realmente era independiente, que si bien algunos jueces eran comprados o no, en todos lados pasa. Entonces, en sí mismo, pues sí funcionaba, y varios jueces le reclamaron a Andrés Manuel López Obrador por su forma de gobernar, y eso fue lo que a él le molestó, y por eso quitó el poder judicial. Y actualmente tenemos un nuevo poder judicial que apenas pasó el 1 de septiembre. Ese poder judicial está gobernado por Morena. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo lo que no le gusta a Morena lo van a reprimir por la ley. O sea, de hecho ya hay una ley que no recuerdo cuándo se aprobó, o si aún no se ha aprobado, que es contra la censura. Si tú dices algo públicamente en contra de Morena, te pueden demandar, te pueden denunciar, te pueden multar, te pueden encerrar por pensar diferente a lo que diga Morena, por cuestionar sus decisiones, por cuestionar su mal gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estamos camino a una dictadura. No estamos como tal en una dictadura, pero estamos en camino a una dictadura. Pueden notarlo en países donde ya hay dictadores. Y es muy clásico decir, es que vamos para Venezuela. Pues ya estamos prácticamente por ahí. No estamos al 100%, pero mis amigos que son de Venezuela podrían decirnos qué decisiones ellos tomaron en ese país para que estuvieran donde están. Entonces, ese es mi problema con la política mexicana, que realmente si tú le confías a alguien políticamente tu voto, te va a decepcionar al 100%. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen llenadera, simplemente no están con el pueblo, ellos simplemente ven por su beneficio, y realmente ningún político es 100% honesto. Sí hay algunos políticos que hicieron cosas buenas, no lo digo que no, y no hablo de presidentes, gobernantes, senadores, diputados, la mayoría sí son una basura, pero hay algunos que hicieron buenas acciones por el pueblo, ¿no? Por eso hay bastantes apoyos económicos, por eso hay bastantes derechos, por eso hay bastantes, había bastantes independencias autónomas que ayudaban al mexicano contra el gobierno. Eso es lo que nosotros necesitamos, autonomía, que no esté gobernada o no esté mandada desde arriba con el gobierno. ¿Por qué? Porque pongamos este ejemplo. Tú estás siendo operado en un IMSS Bienestar. Por negligencia de un doctor, pues lo demandas. Vas al Poder Judicial a demandar. ¿Pero qué crees? Eso no le va bien al presidente. No puede haber negligencia dentro de su IMSS Bienestar. Entonces no procede. Y si quieres proceder por esta otra instancia, no vas a poder porque tienes que pasar por el Poder Judicial. Entonces, no tienes manera de defenderte ante el gobierno. ¿O qué pasa si estás vendiendo taquitos y te quieren cobrar un impuesto altísimo? ¿A dónde vas a ir a reclamarle al gobierno si todas las instancias ya están bajo su poder? Todos van a defender lo que piensa el gobierno. No tienes voz. Te vas a quedar
con las manos amarradas porque no puedes defenderte ante el gobierno que gobierna o controla todas las instancias independientes no gubernamentales del país. Eso fue con el caso de lo que viene siendo la institución de telecomunicaciones, que Morena lo quiso quitar. Entonces, todo esto viene ocasionándose desde que empezó a gobernar Morena. Si bien, como les repito, no es que antes estábamos bien, ahora estamos peor que bien. Si bien no es que antes vivíamos bien, o sea, había mal gobierno, ahora estamos con un mucho peor gobierno que mucha gente no se da cuenta. Simplemente en estas últimas mañaneras donde la utilizan para vender sus productos del bienestar. Aquí hay otros videos. ¿Sabías todo lo que hay detrás del chocolate Bienestar? El chocolate se hace principalmente de cacao. Particularmente este chocolate Bienestar tiene 50% de cacao. El cacao es una planta que se siembra principalmente en México, en Tabasco. El fruto del cacao lo abren y viene como una pulpa que adentro tiene una semilla. Esa la fermentan, limpian, la secan y con esa semilla de cacao se procesa para realizar este chocolate. Presentamos Café del Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México. ¿Dónde se vende? En las tiendas del bienestar. Queremos llegar al 100% de los productores de la montaña, porque eso va a garantizar café saludable en las tiendas del bienestar, pero significa reducción de la pobreza, significa todavía más bienestar para los productores de café. ¿Y por qué pongo videos? Normalmente en estos videos de este canal no pongo videos o imágenes ilustrativas, pero hay un sector donde siempre te piden pruebas, pero no basta con eso, O sea, aunque tengan las pruebas, no procede si no quieren. O sea, simplemente dicen, esas no son pruebas. Esas no son pruebas válidas. Aunque esté dicho, aunque ahí se aparezca en el video o en la imagen la mala acción que están haciendo, para ellos no son pruebas. Para ellos difamación. Y así vamos a seguir con este mal gobierno. Espero que podamos sobrevivir estos últimos 5 años que nos queda de gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum, que la verdad yo estaba esperanzado de que, pues siendo una presidenta, la primera mujer que va a gobernar México, iba a cambiar su forma de pensar o su régimen autoritario que ahorita tiene. Pensé que iba a hacer una diferencia a lo que viene siendo Andrés Manuel o a lo que venía siendo Andrés Manuel López Obrador, pero no, realmente no ha cambiado nada. Hasta parece que pues el que sigue gobernando es Andrés Manuel López Obrador. Y pues no se ve que esto vaya a cambiar en un futuro cercano. Y pues no queda otro más que como mexicano aguantar y soportar y alzar la voz. Y por eso hice este video, porque simpatizo con la chica que le criticó a Noroña enfrente sobre su incongruencia que él parte viniendo del partido que él tiene, o con el partido con el que simpatiza, ¿no? Que es Morena. Y pues bueno, ¿qué les digo? Todos los del PRI, los del PAN ya están con Morena, entonces, aunque se quejen de por qué con el PRI no protestabas o por qué con el PAN no protestabas. En primera, yo era niño, o sea, literalmente, yo creo que ni tenía teléfono, si no mal recuerdo. Mi primer teléfono bueno lo tuve a los 12 años y después de los 12 años no tuve internet hasta los 16. Entonces, aunque yo quisiera protestar, no tenía los medios para protestar que ahorita tengo. Y voy a seguir alzando la voz, ya sea gobierne el que gobierne, PRI, PAN, PRD, etcétera, cualquier partido político que esté haciendo malas cosas, yo lo voy a decir aquí. No voy a defender a ninguno, porque ninguno de esos partidos políticos está para defenderse, está para que nos trabajen, porque son servidores públicos. Y pues bueno, si no te gustó este video, pues te pido una disculpa, no lo hice para ofenderte a ti, hice para alzar la voz y defender a México. Bye bye.